Bienvenidos a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión vamos a tratar sobre el significado de algunas de las palabras que hemos estado escuchando muy frecuentemente en estos días debido a la situación en que estamos pasando. De antemano les agradezco que vean este video y me acompañen pues en estos minutos. Y quiero que analicemos algunas de estas palabras como la que hemos estado escuchando. Por ejemplo, lo que es la pandemia, en este caso es lo que estamos escuchando casi todos los días, pero es importante que nosotros conozcamos, sepamos qué significa. Al menos en mi persona pues no sabía en sí qué significaba o qué significa esta palabra, pero eso me llevó también a buscar algunas definiciones o significados, y es lo que vamos a ver en este video. Quiero que empecemos con lo que dice la OMS o la OMS. Es otra palabra también que yo también había escuchado, pero no tenía ni idea de qué era la OMS. Pero la OMS es la Organización Mundial de la Salud. En la descripción de este video voy a dejar los enlaces o las páginas de estos artículos que voy a leer, para que usted también, si gusta leerlo, pues se tome el tiempo y vea lea estos artículos que son interesantes, y uno puede buscar más información y conocer más acerca de estas palabras y de la situación en que estamos también pasando. La OMS, como decía, es la Organización Mundial de la Salud, y la OMS dice, si entramos a la página y nos vamos ahí a las actividades o a sus actividades, estando ya en la página usted puede buscar más información acerca de esta organización. Dice: ámbitos en los que trabajamos: sistema de salud. La cobertura sanitaria universal se está convirtiendo en la prioridad de la OMS en el ámbito de los sistemas de salud. La OMS colabora con las instancias normativas, los asociados para la salud mundial, la sociedad civil, las instituciones académicas y el sector privado para ayudar a los países a elaborar y aplicar planes sanitarios nacionales consistentes, así como a hacer un seguimiento de ellos. Además, ayuda a los países a velar por que sus ciudadanos dispongan de servicios de salud integrados y centrados en la persona, equitativos y a un precio asequible, a facilitar el acceso a tecnologías sanitarias asequibles, eficaces y seguras, y fortalecer los sistemas de información sanitaria y la formulación de políticas basadas en datos científicos. En general, a eso se dedica la Organización Mundial de la Salud, pues a todo lo relacionado a la salud. Y como el tema es sobre los términos, por ejemplo el de pandemia, dice la OMS, o al menos el significado, el sentido que le da la OMS, dice: se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. En general, dice de que las pandemias vienen de la gripe, son una variación de la gripe, y de ahí es donde se originan la mayoría de las pandemias. Ahora el artículo que quiero que veamos se llama epidemia, endemia y pandemia, diferencias y características. Esto está en la página de UNCOMO. Como les dije, les voy a dejar este enlace o esta página en la descripción de este video para que usted lo pueda leer. Y dice: cuando aparece un nuevo virus que amenaza con poner en peligro la salud de la sociedad, escuchamos ciertas palabras que se repiten siempre en los discursos de los profesionales de la salud. Pandemia, epidemia y endemia son tres de estas palabras, términos médicos que
Debido a la falta de información, confundimos o no acabamos de comprender. Entrando ya en sí con las palabras, dice este artículo comienza con la palabra epidemia. ¿Qué es una epidemia? Dice, hablamos de epidemia o de brote epidémico cuando aparece una enfermedad que afecta directamente a un grupo de personas de una determinada área. Habitualmente se utiliza el término epidemia cuando el número de individuos afectados por dicha enfermedad supera el número que se estimaba en un comienzo. Aunque normalmente nos referimos a una epidemia cuando los brotes son infecciosos, existe la posibilidad de que no sea así. Cuando hablamos, por ejemplo, de una intoxicación alimenticia en una zona determinada, se habla de epidemia a pesar de no tratarse de una infección contagiosa. Para prevenir y tratar una epidemia es necesario aislar a aquellas personas contagiadas durante un cierto periodo de tiempo y vacunar, si es posible, a los sujetos sanos para evitar el contagio. En cuanto a las personas infectadas, será necesario hacer un estudio exhaustivo para dar con el tratamiento adecuado y prestar atención a la evolución del paciente enfermo. Esto es lo que dice en cuanto a la epidemia, pero vamos a ver para entender un poco lo que dice otro artículo en cuanto a la epidemia. Y dice en otro artículo que también se los voy a dejar en la descripción de este video, dice, ¿qué es una epidemia? Dice, una infección se vuelve epidémica cuando supera la cantidad estimada de casos afectados en un periodo de tiempo determinado. Una epidemia es la siguiente fase de una endemia si supera la cantidad de casos estimados, es decir, el nivel de epidemia se calcula en función del nivel de endemia anterior. Dice de que la epidemia en sí ya es el siguiente paso de la endemia, otra palabra que vamos a ver también. Dice, la viruela, el cólera, la peste negra, la gripe asiática, el VIH o la influenza AH1N1 son algunos ejemplos de epidemias. Estas enfermedades acabaron con la vida de muchas personas en una región, pero su expansión no fue mundial. En el caso del coronavirus es considerado una epidemia por el número de afectados y la rápida propagación que tuvo en la región asiática, hablando ya en sí de lo que es la pandemia que estamos viviendo ya en estos días. Volviendo al artículo anterior y siguiendo ahora con la endemia, dice, ¿qué significa endemia? Hablamos de endemia cuando una enfermedad, entre paréntesis, en la mayoría de los casos infecciosa, es propia de un país o de una región específica. Estas enfermedades recurrentes en ciertas épocas del año suelen deberse a problemas locales de la misma región. Estas enfermedades son de alta prevalencia en áreas o grupos específicos sin salir de sus regiones, de aparición constante y por tiempos prolongados, producto de agentes infecciosos nocivos para la salud de zonas determinadas. La aparición de las enfermedades endémicas es frecuente que aquí da algunos factores. Por ejemplo, dice, se debe a factores externos como los cambios climáticos, un bajo nivel de vida de la población, falta de buenos servicios públicos, carencia de prevención, etc. Dice factores del mismo, algo que influye también para una endemia. Dice factores del mismo agente infeccioso como mutaciones debido a que el virus hace resistencia a los fármacos existentes, a su virulencia, etc. Entre las enfermedades endémicas más significativas existen la malaria en América, en el sudeste asiático y África, y el dengue en varias partes de América Latina, entre paréntesis, entre muchas otras. En el otro artículo, hablando de esto mismo, de lo que es la endemia, dice, ¿qué es una endemia? Una endemia es el brote de una enfermedad normal, recurrente y controlada en una zona determinada.
El número de personas afectadas es elevado, pero no varía de forma dramática ni se expande geográficamente. La malaria, la tos ferina, el dengue o la fiebre amarilla son algunos ejemplos de endemia, ya que son enfermedades que afectan a una región, pero no tuvieron consecuencias mundiales. Eh, eh, la endemia dice que es algo más o se da más en una región, no sale o no sale más allá de un cierto número de personas, sino que solamente se enfoca en una región pequeña debido al clima y otros factores como vimos ahí. La epidemia ya es algo que sale fuera de una región y se expande más, un poco más allá en cuanto a la epidemia. Ahora, ¿qué es la pandemia? ¿Qué es lo que hemos estado escuchando y lo que estamos viviendo actualmente con el virus, el COVID-19? Dice, una pandemia implica el crecimiento exponencial de los casos afectados, así como una expansión geográfica de gran alcance. También se puede considerar una pandemia cuando una epidemia alcanza a la totalidad de los individuos de una región, aunque sea una zona pequeña. La gravedad o nivel de emergencia sanitaria tanto de una epidemia como de una pandemia depende de dos factores: la facilidad con la que la enfermedad se transmite y relación entre las personas en potencial peligro y las personas inmunes. Por esa razón, algunas regiones o personas son puestas en cuarentena para prevenir más contagios. Es algo lo que estamos viviendo actualmente, como decía, en varios países. Estamos encerrados debido a este brote, a este virus que está afectando en muchos países. Pues algunos nos mantenemos encerrados o cierto nivel también o restricciones para salir. Dice, en el caso del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud o la OMS advirtió que el mundo debe estar prevenido para una eventual pandemia. La OMS no descarta que haya epidemias en diferentes partes del mundo, pero todavía no alcanzan el nivel de pandemia. Sin embargo, el contagio y las muertes de la enfermedad dependen de varias razones. Esto es en otro de los artículos. Dice, el contagio del coronavirus está ligado a la gripe estacionaria por la época invernal. Una vez que termine la estación habrá menor riesgo de contagio. Además, el 80% de las personas que han fallecido a causa del virus eran mayores o padecían otras patologías que comprometieron su sistema inmunológico. Y es lo que estamos viendo, que este virus afecta a personas mayores de edad y son las que más han sufrido este problema. Dice, un ejemplo de pandemia es el tabaquismo. Es algo interesante también de que el tabaquismo es considerado como una pandemia, aunque no es contagiosa, pero está dentro de lo que es una pandemia. Dice que no una enfermedad causada por un virus o es infecciosa, sino es una adicción. El tabaquismo es un hábito deliberado, no infeccioso y no contagioso. Aún así, la OMS considera que es una enfermedad que ha alcanzado niveles pandémicos. Saber exactamente qué significa cada uno de estos términos es importante para entender qué quieren decir las autoridades sanitarias cuando alertan sobre una enfermedad, ya que no es lo mismo enfrentarse, por ejemplo, a una gripe en estado endémico que a una influenza de tipo pandémico. En el otro artículo, hablando acerca de la pandemia, dice, ¿qué es una pandemia? La pandemia es la propagación de una enfermedad entre dos o más países y, en el peor de los casos, a nivel mundial, algo que se da si no hay vacunas efectivas para contrarrestarla. Las pandemias más comunes se deben a nuevas formas de gripe, es decir, a la aparición de cepas de un virus ya conocido que se propaga por el mundo porque las personas no tienen inmunidad contra el patógeno. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Muchos países están buscando la forma de cómo solucionar, cómo hallar una
un antivirus para esto que estamos viviendo. En cuanto a casos recientes, son muchos, dice, quienes se preguntan si el coronavirus originado en Wuhan, China, es una pandemia. La respuesta es que sí. Bueno, ya sabemos de que es una pandemia. Y aquí da una gráfica que es bueno también. Dice epidemia, enfermedad que afecta a individuos de una población durante un periodo de tiempo concreto. Afecta a muchos más casos de los esperados. Se produce porque los medicamentos dejan de ser efectivos o porque la población no está vacunado. Requiere de atención gubernamental y de entes privados del país para contrarrestarla, así como de ayuda internacional para evitar la propagación. En cuanto a pandemia, en cuanto a endemia, dice enfermedad que contagia a individuos de regiones más pequeñas con regularidad. Las endemias tienen un alcance menor que las epidemias. Se tratan con menos complicaciones, ya que al aparecer en zonas determinadas, los expertos están preparados. Son tratadas internamente por autoridades locales, pues hay pocas probabilidades de que se conviertan en epidemias que afecten todo un país. Pandemia, dice, se da cuando una epidemia se extiende por varias regiones geográficas extensas de varios continentes o incluso de todo el mundo. En un inicio no tiene cura, pues son enfermedades nuevas. El tratamiento puede encontrarse a través del estudio intensivo de pacientes afectados. Requieren atención del país portador, así como colaboradores internacional y ayuda de las grandes potencias para crear vacunas que la contrarresten. Y es lo que, como esto comenzó en China y ellos ya pasaron por todo esto, entonces ellos también están ayudando. Otros gobiernos también como Cuba, creo, están yendo a Italia y a otros países que están siendo afectados, ellos están aportando todo lo que ellos ya conocen. ¿Cómo diferenciar epidemia, endemia y pandemia? Diferencias geográficas. Dice, la epidemia abarca gran cantidad de individuos de la población total de un país sin salir de sus fronteras. Este tipo de enfermedades son conocidas y recurrentes y de su propagación dependen las condiciones sanitarias del país, las campañas de prevención, la actuación rápida de los entes gubernamentales y las políticas de salud pública, etc. La endemia, por otro lado, es una enfermedad propia de una región que aparece cada determinado tiempo en regiones específicas y que, si se extiende por todo un país, se convierte en epidemia. La pandemia se da cuando una enfermedad determinada se transmite fuera de las fronteras donde aparece por primera vez. En los casos más graves, la enfermedad puede llegar a propagarse por todo el mundo. Hablamos de pandemia cuando nos referimos a una enfermedad desconocida que se ha propagado y para la cual no existe medicación que la contrarreste a corto plazo. Diferencias en cuanto a población. Dice, las epidemias se pueden dar en una gran cantidad de personas dependiendo de la extensión geográfica del país. Las endemias, en cambio, contagian solo a personas de regiones más pequeñas, siendo su alcance de propagación notablemente menor que el de las epidemias. Las endemias suelen afectar a muchas más personas, ya que alcanzan... dicen, las pandemias suelen afectar a muchas más personas, ya que alcanzan a individuos de diferentes países y regiones del mundo. Diferencias en cuanto a tratamiento, esto es importante también. Si las epidemias se producen generalmente en un país es porque los medicamentos dejan de ser efectivos, algo que ocurre cuando la enfermedad se hace resistente a las drogas. También puede ser que la nueva población no esté vacunada o no tenga defensas contra estas enfermedades. Las enfermedades endémicas o las endemias, al aparecer con cierta regularidad en zonas determinadas, pueden tratarse con menos complicaciones, ya que sus habitantes están preparadas para que éstas no se transmitan con tanta facilidad.
Las pandemias, que es lo que estamos viviendo, en un inicio no tienen cura, pues son enfermedades nuevas y desconocidas que pueden propagarse con notable rapidez. Se puede llegar a encontrar un tratamiento adecuado a través del estudio intensivo de los pacientes afectados. Y aquí da, por último, dice diferencias en cuanto a la gestión gubernamental, lo que tiene que hacer el gobierno en cuanto cómo controlar una pandemia. Dice, las epidemias requieren de notable atención gubernamental y de entes privados del país en crisis para contrarrestarla. En la mayoría de los casos, las epidemias también requieren de ayuda internacional de sus vecinos próximos para evitar la propagación de la enfermedad a otros países fronterizos o cercanos. Las enfermedades endémicas generalmente son tratados internamente por las autoridades locales, ya que en muy pocos casos pueden convertirse en epidemias que afectan a todo un país. Las pandemias requieren de la atención del país portador para evitar que se expanda rápidamente a otras regiones del mundo. Sin embargo, también requieren de la colaboración internacional de países vecinos que controlan las fronteras comunes y de las grandes potencias mundiales para crear vacunas y medicamentos que contrarresten y prevengan esta nueva enfermedad en el resto de la población. Es algo que muchos países hicieron. Y algunos fueron muy criticados también. Uno de los países que no ha cerrado sus fronteras pues es México, pero de ahí Estados Unidos, Italia, España y todos otros países cerraron ya sus fronteras y pues no pueden uno viajar, no puede uno salir a esos países. Y por esa razón, por lo mismo, para evitar el contagio con otras personas. Y en cuanto a ayuda, cómo están buscando la solución, buscando la manera de cómo poder contrarrestar este virus, como decía también, se está buscando ayuda internacional, por ejemplo, China yendo a Italia, Cuba también creo que está yendo a Italia. Entonces muchos países se están uniendo o están buscando la forma de ayudar y de buscar ayuda también. Espero que este video pues les haya ayudado. Como les repito, les voy a dejar el enlace de estas páginas, de estos artículos para que ustedes los puedan leer. Y espero que este video pues les haya ayudado. Y gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.